Una vez más, y como siempre, gracias por su tiempo. Bienvenido a la predicación digital de la Misión Bíblica Bautista La Verdad en San Pedro de la Paz y la Misión Bíblica Bautista Los Pilos en Cañete. Un domingo menos, ¿cierto? Si bien me acuerdo, después de hoy quedan 3 domingos más y al cuarto podremos volver a estar juntos para reunirnos y alabar al Señor juntos una vez más como iglesia. Por el momento les invito a tomar sus himnarios y buscar el himno número 100. Himno número 100, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida al Señor, Él vino a mi corazón. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Voy a ver si lo alcanzo a subir. Bien, vamos a intentarlo en la segunda estrofa con un tono un poco más alto. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. No me había dado cuenta cuánto mi voz está, no sé, un poco mal gastado por el polen, por el clima, por las alergias. Bueno, así es la vida. El 162. Igual estamos agradecidos al Señor de tener una voz y poder usar la voz, la que hay, aunque no haya mucho, para la honra y la gloria del Señor. 162. Yo vivía en el pecado. Es un himno que cantamos para el bautismo, porque en el bautismo señalamos, ¿verdad?, el cambio que ya sucedió en nuestras vidas. Pero ese cambio siempre podemos celebrarlo. El 162, yo vivía en el pecado. Yo vivía en el pecado y doctrinas del error me guiaban engañado a una muerte de terror. Soy salvado del infierno, con Jesús al cielo voy y confieso por bautismo que en el mundo ya no soy. Y confieso por bautismo que en el mundo ya no soy. Con el corazón muy
testimonio a todos doy, que en Cristo he creído y por él ya salvo soy, que en Cristo he creído y por él ya salvo soy. Bueno, vamos a ver qué tanto más alcanza la voz. Pueden tomar sus Biblias y buscar el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, no saqué bien mis notas, o más bien no las cargué en el celular, así que denme un momento mientras que los busco. Pero sé que estamos en el libro de Segunda de Samuel. Y ahora veo que estamos en capítulo 8. Casi dije 18, pero no, el título del sermón es David 18. Es el número 18, no sé cómo decirlo bien, en esta serie de la vida de David que hemos estado estudiando. Vamos a leer el capítulo entero, Segunda de Samuel, capítulo 8, solo son 18 versículos. Vamos a encontrar que es un capítulo medio raro, porque no graba muchos eventos, sino un resumen de muchos eventos, más bien dicho. Y detalla algunas de las muchas victorias físicas que David logró. Luego vamos a comparar algunas verdades de estas victorias físicas a nuestras vidas y la victoria espiritual que nosotros debemos y podemos tener en Cristo Jesús. Por eso los himnos, ¿verdad? Yo vivía en el pecado, ya no vivo en el pecado, ya no soy del mundo porque tengo la victoria. Hay un himno, es un himno hermoso, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Pero es un himno que todavía está con derechos de reproducción y por lo tanto no lo pudimos incluir en nuestro himnario. Y YouTube tampoco nos permite cantarlo, o sea, nos permiten cantarlo, pero nos ponen una infracción básicamente en cuanto a... porque es un himno con derechos todavía. Pero ese es un punto aparte. La victoria que podemos tener. David, en esta etapa de su vida, ya hemos visto que durante las últimas dos enseñanzas, por lo menos, él estaba en la cumbre, podríamos decir, de su victoria, de sus logros para el Señor. Y vamos a seguir viendo, claro, le faltan algunas pruebas. Le quedan algunos momentos difíciles, pero por el momento está viviendo en una etapa gloriosa, una etapa victoriosa. Y este capítulo nos da un buen resumen de muchas de esas victorias que logró para el Señor. Pero mientras que estudiemos estas victorias físicas, piense de cómo podemos relacionar esas victorias a nuestras vidas espirituales. Segunda de Samuel capítulo 8, voy a empezar en versículo 1. La Biblia dice: después de esto, aconteció que David hirió a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. Metegama es muy importante porque es otro nombre para la ciudad de Gat. O tal vez también puede referirse a la región entera donde estaba esa ciudad de Gat, si leemos el pasaje paralelo en 1 de Crónicas capítulo 18, versículo 1. Versículo 2 aquí, 2 de Samuel 8, versículo 2. Hirió también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos echar por tierra. Y midió con 2 cordeles para muerte y un cordel entero para vida. Y los moabitas vinieron a ser siervos de David y le traían tributos. Asimismo hirió David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, yendo él a recuperar su término hasta el río Éufrates. Y les tomó David 1000 carros y 700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y vinieron los sirios de Damasco a dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová guardó a David por donde quiera que él fue. Un clave frase que vamos a volver a ver en un momento. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces oyendo Toi, rey de Amat, que David había herido todo rey de Amat, que David había herido todo el ejército de Hadadezer,
envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, a saludarle pacíficamente y a bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram trajo en su mano vasos de plata y vasos de oro y de bronce, las cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que tenía dedicado de todas las naciones que había sometido: de Siria, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos, de Amalec y del despojo de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Y David ganó fama cuando regresó de herir de los sirios a 18,000 hombres en el valle de la Sal, y puso guarnición en Edom, por toda Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová guardó a David por donde quiera que él fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba derecho y justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, el cronista, y Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Seraías era escriba. Y Benaía, hijo de Joiada, era sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes, viviendo en la victoria. Antes de seguir, oremos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias que no es tan solo un libro histórico, no es tan solo un libro que graba hechos del pasado, sino que también es un libro vivo, eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Dios, gracias que tu palabra nos habla hoy. Y yo le pido, Señor, que usted nos abra el entendimiento, el corazón, los ojos y los oídos para recibir la verdad que usted tiene para nosotros en este momento. Ayúdanos, tal como David, a vivir en la victoria que usted tiene para nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. En el capítulo anterior, recién vimos que David ahora tiene un descanso de sus enemigos. Se ha demostrado valiente, victorioso en la guerra, y de consecuencia sus enemigos no quieren nada que ver con él. Si se dio cuenta en versículos 10 y 11, uno de los enemigos, en cierto sentido, tal vez nunca peleaban, pero otras naciones vino a David y dijo: mire, mejor seamos amigos porque no vale nada ser tu enemigo, siempre sales victorioso. En el capítulo anterior, David quería construir un templo para Dios. Dios le había negado ese deseo, pero le prometió que sus hijos se sentarían en el mismo trono, y esa profecía también incluía una pista pequeña de la promesa del Mesías. Las fronteras de Israel ahora han regresado a estar tan amplias como antes eran. Si se acuerdan, en el libro de Jueces, algunas de las tribus no conquistaron la tierra que Dios les había prometido, ¿verdad? Dios les había prometido hasta tal lugar, y algunos de los tribus de Israel dijeron: no, vamos a dejar eso ahí nomás, estoy contento con lo que tengo, ¿por qué desear más? Y aunque nos suena bien, ¿cierto? Debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado, pero a la vez nunca deberíamos estar contentos con menos de lo que Dios nos ha dado. Y los israelitas en esa etapa de sus vidas estaban contentos con algo menos, algo inferior a lo que Dios les había dado. Y ese es un problema. Deberíamos siempre desear todo lo que Dios nos ha dado. Bajo el liderazgo de Saúl y con las bendiciones de Dios al principio de su reino, conquistaron algunas de esas tierras, lograron algunas victorias, ampliaron sus límites, ¿verdad? Sus fronteras un poco, a casi llegar a donde deberían estar. Pero aún no habían tomado toda la tierra que Dios les había prometido. Ahora David tiene paz. Ha logrado muchas victorias. No tan solo ha defendido las fronteras que heredó de Saúl, las ha ampliado, sin duda. Y él sabía, bajo la promesa que Dios había hecho en el libro de Josué, que aún faltan más victorias por lograr. Él podía estar contento: mire, ahora estoy tranquilo, ahora me están dejando en paz, he establecido bien las fronteras que antes teníamos bajo el reino de Saúl. Listo, voy a descansarme. Pero él sabía, él conocía la palabra de Dios, él conocía la promesa de Dios, y él sabía, aún nos quedan más victorias para lograr. Ahora, antes de estudiarlo, déjame decirle que no debería ofenderse al leer de toda la guerra que había, todos los miles de personas que murieron.
Esa fue una época brutal. Los enemigos de Israel eran brutales. Tal vez deberíamos incluso llamarlos naciones guerreras porque vivían de la guerra. Pero finalmente Israel obtuvo las fronteras prometidas por Dios. Es la primera vez que lograron obtener tanto terreno y la única vez hasta que Cristo un día vuelva a reinar en la tierra. Pero todo esto se logró porque David era valiente, porque David tenía fe para confiar en las promesas de Dios. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos aprender de este hecho, este cuento histórico de las victorias de David? Eso significa que Chile también debería ampliar nuestras fronteras, ¿verdad? Deberíamos marchar otra vez a Perú, deberíamos cruzar los Andes y tomar a toda Argentina. No, para nada. Tampoco está diciendo que como iglesia deberíamos, organizarnos en un grupo armado para así conseguir y tomar el terreno que Dios nos había prometido. No puedo decirle con certeza que Dios nos ha prometido que vamos a tener ese terreno, esa propiedad, ¿verdad? Pero no quiere decir que todos deberíamos armarnos y entrar y echar fuera a los que se han tomado esa propiedad y tomarla nosotros mismos porque Dios nos dijo que va a ser nuestra. No. Nuestra guerra, y vamos a regresar a este punto en un momento, nuestra guerra, nuestra victoria no es física, es espiritual. La victoria física que David logró representa la misma victoria espiritual que nosotros podemos lograr en nuestras vidas espirituales. Entiende conmigo 4 verdades creo que vamos a ver. El primero, la victoria es alcanzable. La victoria es posible. Podemos ser victoriosos. Muchas personas creen, o por lo menos enseñan, que nunca vas a poder vencer a tu pecado. El pecado siempre nos asedia. Todos somos pecadores. ¿Cuántas veces has oído lo mismo? Claro, yo peco, pero todos pecamos. ¿Verdad? Nunca vas a poder deshacerte del pecado. Y en cierto sentido tienen razón. Somos pecadores. Nunca vamos a ser perfectos hasta que lleguemos al cielo, pero eso no quiere decir que deberíamos contentarnos con nuestro pecado. No quiere decir que deberíamos estar contentos viviendo con algo menos, algo inferior a lo que Dios nos había prometido. En el mismo sentido, David podría decir, bueno, Dios no me prometió que voy a reinar sobre todo el mundo. Me prometió hasta tal lugar, entonces hasta tal lugar voy a conquistar. En el mismo sentido, Dios nunca nos prometió que vamos a estar libres del deseo de pecar. Nunca nos prometió que vamos a estar perfectos y sin pecado aquí en la tierra. Pero nos prometió muchas victorias y deberíamos, tal como David, confiar en la palabra de Dios, confiar en la promesa de Dios y lograr las victorias que Dios ha preparado para sus hijos. La Biblia dice que podemos vencer al mundo. No debemos inflarnos al ego con esa idea, pero podemos confiar en Dios, en su promesa y en su poder. Los israelitas tal vez se habían olvidado de las promesas de Dios, las promesas que Dios había hecho a Josué y a sus ancestros en cuanto a la tierra que debiesen ocupar. Tal vez estaban contentos con lo que ya tenían, ¿verdad? O se habían olvidado de lo que podían tener o estaban contentos con lo que ya tenían. Pero de la misma forma, algunos cristianos tal vez desconocen las promesas que Dios les ha hecho. O tal vez están contentos con una vida a medias. Bueno, ¿cómo anda tu relación con Dios? Más o menos. ¿Y quieres que tu relación con Dios se mejore? Estoy contento con lo que tengo. Lamentablemente hay muchos cristianos que dirían lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te habló? Hace varios años, cuando antes asistí a la iglesia. ¿Anhelas que Dios te vuelva a hablar? No, estoy bien, gracias. Están contentos con lo que tienen cuando Dios desea algo mucho mejor para ellos. Pero luego llega David a la escena y David sabe que la victoria es alcanzable. David se acuerda de las promesas de Dios. David dice, ¿por qué estar contento con algo inferior a lo que Dios nos ha prometido? Y él dice, vamos a hacer guerra contra el enemigo.
ser que el enemigo nos está dejando tranquilos, pero eso no importa. Dios dijo que esa tierra debería ser nuestra, vamos a conquistarla. Observa conmigo que obtienen la victoria por todos lados. En el oeste, ¿verdad? Versículo 1 señala que David hirió a los filisteos. En el oeste encontramos, o al oeste de Israel, no sé de qué lado me están viendo, si es por allá o por acá, pero al oeste, ¿verdad? De Israel están los filisteos. Y la Biblia dice en versículo 1 que David los sometió, no los destruyó, pero los sometió. Creo que eso significa que los obligó a pagarle impuestos. Entró, tomó a la ciudad de Metegama, que es la capital filistea, podríamos decir. Destruyó al ejército del enemigo. Tal vez no 100%, si bien me acuerdo, no vamos a volver a estudiarlo, pero si bien me acuerdo, dejó algunos tal vez de los filisteos para defenderse ellos mismos o para poder gobernarse ellos mismos en cierto sentido. Pero los destruyó, los conquistó, los venció al oeste. Y luego, de ahí salió y sometió al resto de la nación. En el este, al otro lado, si al oeste tenemos los filisteos, al este encontramos a los de Moab. Versículo 2 señala a los de Moab. ¿Se acuerda que esta nación es el producto del pecado de Lot con sus hijas? ¡Auch! Ese pecado grotesco, feo, produjo la nación de Moab. Y la nación de Moab siempre ha sido un obstáculo a la nación de Israel. Tal vez me desvío del tema un poco, pero tal vez podríamos señalar el error de Abraham en llevar a Lot consigo cuando salió de la tierra que conocía para obedecer a Dios. Tal vez ese error produjo el error de Lot, que produjo la nación de Moab, que ahora siempre está causando problemas para los descendientes de Abraham, los israelitas. Ellos, de hecho, en Números capítulo 25, introdujeron la fornicación al pueblo de Israel solamente para traer el castigo de Dios sobre la nación de Israel. Me suena raro, algo maravilloso, algo que me cuesta entender, pero entiendo que es así, ¿verdad? Que los enemigos de Israel dijeron, mire, vamos a sembrar pecado en tu nación porque sabemos que así tu Dios te va a juzgar. No podemos vencerte luchando directamente contigo, así que vamos a sembrar el pecado y así vamos a vencerte. ¡Auch! Pero David ahora viene, los conquista, hizo también que ellos fuesen sus siervos. Ahora, ¿por qué no simplemente destruirlos? ¿Por qué no simplemente matarlos? Y el motivo es, vamos a verlo más adelante, cuando de hecho los de Babilonia, Nabucodonosor y varios otros, vienen a tomar los israelitas cautivos a sus propias tierras. Nunca destruyen a todos y los llevan todos, no. Tienen que dejar algunos, porque si no esa tierra llega a ser salvaje, llega a ser peligroso incluso para los de Babilonia. ¿Verdad? Incluso para nosotros mismos, si yo, siendo David, voy a conquistar una tierra, no lo voy a destruir total y luego retroceder, sino voy a dejar algunos ahí para seguir trabajando la tierra para que no se llena de leones y así muy peligroso entrar y ocupar la tierra. Entonces tenían que dejar algunos ahí, pero los dejaban bajo sus órdenes, los dejaban bajo su mando, los dejaban en cierto sentido, bueno, siervos, pero casi esclavos. Claro, tenían ciertas libertades, pero la tierra que tenían no pertenecía a ellos, pertenecía a David. Y por lo tanto trabajaban la tierra y tenían que pagar una cuota a David, básicamente para arrendar la tierra, etc. Entonces conquistó la tierra, aunque dejó a algunos de los ocupantes ahí vivos. Vimos al oeste, al este, ahora en el norte, versículos 3 al 9 detalla los sirios. David los atacó, los venció y luego tomó sus armas de guerra, tomó despojo de oro, de bronce y dejó una guardia ahí para mantenerlos en servidumbre. Y creo que esto lo más probable sucedió con las otras tierras también, simplemente que la Biblia no lo graba en todo caso, pero dejó una guardia. Sería parecido a que si Chile invadiera a Perú y conquistara a Perú y luego dijera, ¿sabe? Los chilenos no queremos ir a vivir en Perú.
Nos gusta vivir acá en Chile, pero ¿qué haremos? Bueno, vamos a obligar a los peruanos a pagar impuestos, perdón, para cualquier peruano que me está escuchando, ¿verdad? Pero vamos a obligar a los peruanos a que nos paguen impuestos y vamos a dejar soldados en Perú para mantenerlos en sometimiento, mantenerlos en servidumbre a nosotros, para asegurarnos de que no se levante un ejército en Perú y para asegurarnos de que paguen los impuestos que nos deben, que nos corresponden, etc. En el norte, los sirios. En el sur, los edomitas, en versículo 14. Y puso guarnición en Edom. Por toda Edom puso guarnición. Lo mismo, otra vez los conquistó y dejó guardias ahí para mantenerlos en servidumbre. Pero la victoria de David fue completa. Es victorioso en todos lados y contra todos quienes han sido sus enemigos severos y enemigos brutos de Israel. Dios le da la victoria. Otra vez, insisto, la victoria es alcanzable. Algunos cristianos señalan, bueno, mire la victoria que he obtenido en este aspecto de mi vida. Amén, gloria a Dios. ¿Y este otro aspecto? Bueno, este otro aspecto Dios me ha dicho, nunca voy a obtener la victoria en ese aspecto. Ese es el pecado que me asedia. Ese es mi pecadito y simplemente, bueno, nunca podré ser victorioso en ese área. Pero mire, he obtenido la victoria acá. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Dios dice que la victoria es alcanzable. Dios dice que podemos y debemos ser victoriosos por todos lados, tal como David. Entiende conmigo en el versículo 3 que el enfoque de David siempre era recuperar su término hasta el río Éufrates. Recuperar su término. Josué capítulo 1, versículo 4, graba esta promesa o instrucciones, estos órdenes podríamos decir. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro término. Dios les dijo, mire, aquí les voy a pintar en el mapa, este debería ser su frontera. Y nunca llegaron a donde Dios quería que llegasen, hasta que llega David y David dice, esa es la meta. No voy a descansar, no voy a estar tranquilo hasta que logremos toda la victoria que Dios nos ha prometido. David fue victorioso en todos lados y nosotros también podemos y debemos ser victoriosos por todos lados. Somos muy buenos para hacer excusas para nuestros pecados. Decimos que, bueno, es que todos somos pecadores, así que todos vamos a pecar y no hay nada de raro con eso. Pero yo tengo mi pecado y por seguro tú tienes tu pecado y tú tienes tu pecado y bueno, ella tiene su pecado, así que no me hables de mi pecado porque es mi pecado. Enfoquémonos mejor en todas las áreas donde he sido victorioso. Pero la verdad es que Dios quiere que seamos victoriosos en todo aspecto y que vivamos libres del pecado. No estoy hablando de algunas victorias sobre algunos pecados, sino una victoria total sobre todos los pecados, especialmente los pecados internos, los pecados del corazón, los que no son tan visibles. Muchas veces somos buenos para señalar, bueno, sabe, antes yo luchaba con el alcoholismo, me emborrachaba cada fin de semana, pero ahora ya van 5 años y no toco ni una gota de alcohol. Soy victorioso, bien, pero ¿qué tal del pecado del orgullo? ¿Qué tal del pecado de juzgar a otros? ¿Qué tal verdad? Hay otros pecados y esos muchas veces son los pecados mucho más difíciles de arrancar de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es más fácil controlar nuestras acciones que controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, podríamos decir. Pero te pregunto, ¿dónde estás haciendo guerra contra el enemigo ahora mismo? Pero Natán, si David obtuvo una victoria total, yo también he obtenido una victoria total. No lo creo. Vamos a seguir luchando contra el pecado mientras que estemos en la carne. Pero o puedes luchar o puedes rendirte. Y lamentablemente muchos cristianos se han rendido a algunos pecados en sus vidas. Si tú dices, realmente, ¿sabe Natán? No hay ningún pecado en mi vida. Entonces yo te puedo identificar el pecado que está en tu vida. Y es el orgullo. ¿Verdad? Es la idea que crees que no necesitas de Dios. Bien,
Ahí deberías hacer guerra contra el enemigo. Pero creo que todos podríamos identificar un aspecto en nuestras vidas donde en este momento somos débiles, somos susceptibles, podríamos decir, al pecado. ¿Estás haciendo guerra o te has rendido en ese aspecto de tu vida? Deberíamos hacer guerra porque Dios promete la victoria. El libro de Jueces graba la derrota y la confusión que resulta cuando vivimos sin rey. Pero este capítulo graba la victoria y la paz que resulta cuando vivimos bajo el rey correcto. En este caso, para los israelitas, el rey David, pero nosotros, el rey Jesús. La victoria es alcanzable, pero número 2, la victoria viene a propósito. La victoria tiene una fuente, o podríamos decir, la victoria tiene su autor. Y es una frase que se repite en versículo 6 y versículo 14, donde la Biblia dice, Jehová guardó a David por donde quiera que él fue. ¿Cómo es que David fue victorioso? Jehová. ¿Cómo es que David era tan fuerte y firme y valiente como guerrero? Porque Jehová. ¿Cómo es que David obtuvo victoria por todos lados? Jehová. Jehová guardó a David por donde quiera que él fue. El motivo de la victoria de David no fue su estrategia, aunque tal vez tenía buena estrategia. No fue su ejército, aunque también tal vez tenía un buen ejército. La fuente, la causa de su victoria fue Dios. Entiende conmigo que no hay ningún adversario quien puede oponerse al poder de nuestro Dios. Primero de Juan 4:4, la Biblia nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros. No hay ningún enemigo que puede resistir a Dios, porque mayor es el Dios que está en vosotros que cualquier fuerza que opera en el mundo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos excusas para nuestros pecados, en cierta forma, estamos diciendo que Dios no es capaz de librarnos. ¡Auch! Bueno, es que es mi pecado y no hay nada que se pueda hacer. ¡Auch! Estás diciendo que Dios es incapaz de darte la victoria. Estás diciendo que el que está en ti no es mayor que ese pecado. ¡Auch! Debemos vivir victoriosos. La Biblia dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas, el contexto, los versículos anteriores hablan de nuestras tribulaciones, nuestras dificultades, podríamos decir nuestras tentaciones. Antes en todas estas cosas, a pesar de la oposición, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores, más que victoriosos. Somos súper vencedores, súper victoriosos, podríamos decir. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, la Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Voy a leer, llego al 5 en un momento. Hice mención de este pasaje en la introducción al principio, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, claro, nuestra guerra no es el versículo que hice mención anteriormente. No sé si lo tengo anotado, pero no luchamos contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades de tinieblas. Algo así dice el versículo. Es el versículo que quería señalar antes. Pero otra vez déjame enfocarme en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestra victoria no viene por armas carnales. Eso significa que no vamos a buscarnos armas carnales y tomar el terreno que hemos comprado para el templo, para la iglesia. Pero también dice que si estás luchando con algún aspecto en tu vida, la solución, la victoria, no se encuentra en una arma carnal. Cuidado, déjame explicarlo. Creo que es correcto decir que muchos hombres luchamos con la pornografía. Creo que es correcto decir que incluso dentro de los que se identifican como cristianos, no he leído las estadísticas,
pero entiendo que muchos, incluso creo que la mayoría, han tenido un problema con la pornografía en los últimos 5 años. No sé cómo calificarlo. Pero es un problema prevalente con el varón. No sé, tal vez también las mujeres. Pero y hay muchas fuentes, muchas explicaciones por el cual es un problema. Uno es porque somos carne y hueso y tenemos deseos. Deseos que son santos si buscamos cumplirlos dentro del matrimonio, pero deseos que llegan a ser pecaminosos si buscamos cumplirlos fuera del matrimonio. Muchas veces creemos que la solución se encuentra en, muchas veces algunos dicen, yo no tengo problema, voy a ignorarlo, voy a esconderlo y no va a pasar nada. Y mientras que tú lo escondes, Dios sabe. Y mientras que tú tratas de encubrirlo, Dios sabe. Y si tú no sufres en ese momento, tu familia está sufriendo. Y tal vez piensas, ¿por qué es que mi familia está sufriendo? ¿Por qué es que yo estoy sufriendo si nadie sabe de mi pecado? Pero Dios sabe. Y Dios al que ama castiga. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que Dios sabe, pero algunos dicen por un momento voy a ignorarlo y voy a fingir que todo está bien. Otros dicen, ¿sabe? Tengo un problema. ¿Cómo voy a vencerlo? Ya sé, voy a instalar un app que me bloquea todos los sitios de pornografía. ¡Listo! El problema es que el app falla. Y muchas veces encuentran formas de circunnavegar el app. La solución para obtener la victoria no se encuentra en armas carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales porque las armas carnales fallan. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para algunos la pornografía es una fortaleza. Es una defensa, no es un lugar donde el enemigo se ha metido, sino es un lugar donde el enemigo se ha metido y se ha establecido fuerte en nuestras vidas. Pero las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción justamente de esas fortalezas. Usé la pornografía como un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos que podríamos dar. Algunas personas tal vez dirían, yo tengo un problema con el alcoholismo, me emborracho. Ya sé la solución, necesito un programa de autorreforma. El programa de autorreforma podría ayudarte, pero el programa de autorreforma te va a fallar si es simplemente una arma carnal. Christine tiene un primo que recién pasó varios meses en un programa de reforma para drogadictos. No creo que fue alcohol, creo que fue una droga. Y al parecer va bien. Su prima, hermana de ese primo, ¿verdad? Publicó en Facebook, fue una gran bendición poder ir a la iglesia con mi hermano por la primera vez en muchos años. Y podemos gozarnos en esa victoria que ha logrado. La madre del chico también puso en Facebook, he visto al niño que no había visto en más de una década. Por lo menos por estos meses se ha librado de la fortaleza de la droga, y la droga te va a destruir. La pornografía te va a destruir. El alcohol te va a destruir. El pecado, cualquier pecado te va a destruir. Y yo no sé cómo ha sido el programa en el cual él participó. Pero si ese programa busca lograrle o obtenerle la victoria usando puras herramientas o armas carnales, va a fallar. La única victoria verdadera y permanente es con las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. El siguiente versículo, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras victorias no son logradas con nuestras fuerzas, sabiduría ni estrategias. Tal vez no hay nada malo con esas estrategias. Tal vez no hay nada malo con esas armas físicas
o los programas para liberar a una persona de su adicción a drogas, pero el poder verdadero viene de Dios. La victoria verdadera viene cuando Dios entra a nuestro corazón, cuando Dios destruye al pecado que se ha acomodado ahí. Y en versículo 5 de 2 Corintios 10 nos aclara que la lucha verdadera ocurre en nuestra mente, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestros argumentos, nuestro conocimiento de Dios, nuestros pensamientos, todo eso es la lucha verdadera. Si eres victorioso en tu vida cristiana, no será solo porque lo deseas tanto que lo obtienes. Algunos dicen, bueno, anhélalo, deséalo tanto y vas a obtenerlo. No. Si eres victorioso en tu vida cristiana, será porque Dios. La victoria tiene una causa, una fuente. Número 3, la victoria trae recompensas. Ya lo leímos, pero David obtuvo oro, plata, bronce, etc. Versículos 7 y 8, versículo 10 graban esas recompensas que él obtuvo. Ahora, eso no quiere decir que serás un multimillonario si aprendes a depender del poder de Dios y ser victorioso en tu vida. No, porque acuérdate, la lucha de David fue física y por eso la recompensa de David fue física. Tu lucha y la mía es espiritual y nuestra recompensa, por lo tanto, será espiritual. La Biblia promete bendiciones, promete recompensas para los que obedecen en ciertas áreas de nuestras vidas. Observa conmigo que David usó, en versículo 11, David usó esas recompensas para dar gloria a Dios, los cuales, 2 Samuel 8:11, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que tenía dedicado de todas las naciones que había sometido. David dice, gracias Señor por estas bendiciones, gracias por estas bendiciones que fueron logradas o obtenidas a causa de la victoria que tú me obtuviste, lograste. Entregaste, dígalo como hay que decirlo, ¿cierto? No los voy a acumular para mí, para que todos digan, mire David, qué victorioso ha sido. Los voy a usar para ti, para que todos vean, mira a Dios, el que trae la victoria. Nuestra recompensa espiritual también debería ser usada para glorificar a Dios. Si Dios te ha dado gozo, usa ese gozo para bendecir a otros y para glorificar a Dios. Si Dios te ha traído paz, usa ese paz para ayudar al que no tiene esa paz. ¿Verdad? Si Dios te ha dado una familia, un hogar contento y feliz, de ese base puedes salir a servir a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso podrías bendecir a otros dentro de la iglesia que están sufriendo, que tal vez ahora mismo no están viviendo la misma victoria que tú estás viviendo. Pero también observa que toda la nación de Israel disfrutó de los beneficios de la victoria de David. Versículo 15 dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba derecho y justicia a todo su pueblo. Todo el pueblo gozó de la victoria que David había logrado, o que Dios había logrado por medio de David. Nuestra victoria también debería ser de bendición a otros. Tu victoria espiritual traerá paz y gozo a tu familia, pero al contrario, tu derrota espiritual traerá sufrimiento a tu familia. No creas que al dejar que ese pecado sea una fortaleza en tu vida, bueno, solo me afecta a mí. Para nada. Señálame un pecado que solo te afecta a ti y no a ningún otro. A mí no se me viene ni uno a la mente. La borrachera, no sé por qué vuelvo a decirlo, tal vez alguien tiene que escucharlo. La borrachera te va a afectar a ti, pero va a afectar a todos los que están en tu alrededor. Si tienes un problema con decir la verdad, eres mentiroso, vas a engañar a los que están en tu alrededor y los vas a herir y lastimar. La pornografía va a destruir tu matrimonio, tu familia, tu hogar. La codicia va a destruir la amargura, cualquier cosa. No me puedes señalar o indicar ningún pecado que solo te afecta a ti. Claro, te afecta a ti, pero te afecta a todos en tu alrededor también. Y por lo tanto, tu victoria afecta a todos los que están en tu alrededor. No tan solo eso, la victoria también afecta a tu testimonio. Versículo 13, la Biblia dice, y David ganó fama cuando regresó de herir a los sirios a 18,000 hombres en el valle de la Sal. David era conocido como un hombre victorioso, tenía fama, tenía el nombre de él es victorioso. Hay peligro en anhelar la victoria solo para nuestro testimonio. Bueno,
Yo quiero que el pastor reconozca que yo soy fiel y dedicado, entonces voy a exhibir todas mis victorias para que el pastor del púlpito me use como un ejemplo de un cristiano victorioso. Hay peligro en eso, sí. No debemos anhelar exclusivamente que la gente piense que somos victoriosos. De esa forma buscaremos engañar a otros y en el proceso nos engañaremos a nosotros mismos. Si tu meta es que el pastor te alabe, me vas a engañar a mí. Y al engañarme a mí, vas a engañarte a ti. Si tu meta, en cambio, es honrar a Dios, espero que yo y los otros hermanos naturalmente nos demos cuenta. A veces somos tontos, a veces somos ciegos, a veces no siempre podemos ver tu victoria. Pero si anhelas la victoria solo para que otros te alaben, creo que te falta más victoria, ¿verdad? Esa victoria sobre el orgullo. En Salmo capítulo 60, del versículo 9 al 11. Creo que este fue escrito justo durante el tiempo que estamos leyendo. Salmo 60, versículo 9, la Biblia dice: ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Mire, tengo esta victoria que lograr. ¿Cómo lo voy a lograr? Ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado. Y es cierto, Dios nos había ignorado bajo el reino de Saúl en cierta forma. Ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Había un periodo cuando Dios no peleó para su pueblo. Danos socorro contra el enemigo, que vana es la ayuda del hombre. David no se preocupaba por su propio testimonio, se preocupaba por Dios. Dios, ayúdanos. Dios, tú mereces toda la honra, tú mereces toda la gloria. Si en San Pedro de la Paz un día logremos alcanzar, establecernos como iglesia y que alumbre como una luz del Evangelio en nuestra comuna, no será porque Natán, ni porque el hermano Sergio, ni por el hermano Félix, ni por el hermano Pedro, ni por el hermano Juan Carlos, ni por el hermano Rodolfo, ni por la hermana, no quiero ignorar las hermanas, ¿cierto? Será porque Dios. Será porque Dios. Si un día logremos construir ese templo con capacidad de 100, 120 tal vez, si un día logremos llenar ese templo cada domingo, no será porque yo ni tú, será porque Dios. Aunque sería bueno tener un buen nombre en nuestra comuna, aún más de eso anhelo un buen nombre para Dios. ¿Por qué es que creemos la mentira de Satanás que nunca vamos a ser victoriosos? ¿Por qué? ¿Por qué le escuchamos? ¿Por qué le creemos? Porque creemos que la vida cristiana demanda el pecado permanente en nuestras vidas. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, claro, entiendo que soy cristiano, pero ese pecado está ahí, no hay nada que se pueda hacer. ¿Por qué lo creemos? La nación de Israel nunca antes obtuvo este tipo de paz y gozo nacional, y no lo volverá a tener después. ¿Cuál fue la clave de David? ¿Por qué es que David fue el único quien podía traer esa paz nacional a Israel? Porque David simplemente creyó la palabra de Dios. Escuchó o leyó la promesa de Dios y él dijo: Dios lo prometió, yo lo voy a tomar. Si nosotros vamos a ser victoriosos, tenemos que creer las promesas de Dios. ¿Has sido victorioso en tu vida personal? Ahora, no me cuentes de las victorias que Dios obró en tu vida cuando te salvó o hace algunos años en el pasado. ¿Cuál es tu lucha presente? ¿Estás ganando? ¿Sales victorioso? Nos gustaría creer que una vez que logramos la victoria jamás tendremos que volver a luchar en ese aspecto de nuestras vidas. Claro, la pornografía ha sido una fortaleza en mi vida, pastor, tienes toda la razón, Dios ayúdame, y no sé, pasan un año, de aquí a un año jamás vuelves a ver nada sucio. Dices: he obtenido la victoria, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Listo, jamás voy a tener que luchar contra la pornografía. Cuidado. El momento que empieces a pensar así, vuelve a entrar a tu vida. Nos gustaría creer que una vez que logramos la victoria jamás tendremos que volver a luchar en ese aspecto de nuestras vidas, pero no es así. Cada vez que David logró una victoria,
dejó una guardia ahí para mantener la victoria. Y esa guardia sin duda tenía que seguir luchando contra el enemigo. La idea es que nunca fue una guerra enorme, sino muchas luchas pequeñas. Otra vez, vuelvo a la pornografía. Alguien debería tener que escuchar esto. Si luchas contra la pornografía, logras vencer la pornografía por una semana, no digas, lo logré. Deja una guardia ahí. Graba bien algunos versículos que te pueden ayudar cuando tu mente desea ver la suciedad. Piense más bien en las promesas de Dios. Piensa más bien en las órdenes de Dios. ¿Verdad? Deja una guardia, claro, habla, sé honesto con tu pareja, sé honesto con otros para decir, mire, ayúdeme en este aspecto de mi vida. Necesito seguir luchando contra el orgullo, contra la mentira, contra la amargura, contra la codicia, contra la... etcétera. Si tú dices, yo no sé de qué hablas, nunca he tenido ese tipo de victoria, siempre estoy luchando contra el pecado, bien puede ser que no conozcas al Dios de la Biblia. Tal vez sigues luchando para crear tu propia justicia, para ganar el cielo en tus propias fuerzas. Nunca vas a obtener perdón por tus ofensas a Dios sin aceptar el camino que Dios ha provisto para ese perdón. Nunca vas a vencer al infierno si no confías en la victoria que ya fue obtenida por ti cuando Jesús murió en la cruz por tus pecados. Si yo puedo ayudarle en aclarar algunas dudas. Si tú dices, pastor, no he obtenido la victoria y necesito ayuda, háblame por favor. Quiero conocer cuál sea su lucha para poder orar por ti, no para usarte como ejemplo, no para contarlo a otros hermanos de la iglesia, para poder orar por ti, para poder ayudarte a ti en tu lucha personal. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias que podemos tener la victoria. Pero yo le pido, Señor, por el que vive derrotado ahora mismo, déjele saber que la victoria se encuentra en ti. Si hay alguno que está luchando, tratando de ganar el cielo en sus propias fuerzas, enséñale que están luchando una lucha perdida. Ayúdales a rendirse, a entregarse a ti, para que tú les puedas convidar la victoria que ya has logrado. Úsanos, Señor. Denos la victoria en nuestras vidas personales, pero denos la victoria como iglesia en nuestra comunidad también. En nombre de Jesús se lo pido. Amén. 89. Himno número 89, por favor. Y luego tendremos algunos comentarios antes de concluir esta grabación. Himno número 89. Venid, venid. Cuán tiernamente hoy Cristo nos llama, llama a ti, a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. Porque tememos si está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo
está llamando. Oh pecadores, venid. En Mateo 11:28 Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Estoy grabando el día miércoles, día 20, si no me equivoco. Faltan 4 semanas precisas para salir para Chile. Cuando me están escuchando, faltan unos 24 días, 25 tal vez, para que aterricemos. Así que siempre falta menos, 3 semanas y medio cuando me están escuchando. Espero que el viernes pasado hayamos podido tener el estudio. No lo sé, pero mi intención es tenerla cuando estoy grabando. Y el viernes que viene, no me acuerdo, tenía que revisar mi horario. Bien puede ser que yo no podré, porque creo que tengo otras obligaciones en una conferencia misionera. Si no es así, bueno, veremos cómo lo hacemos. Y el viernes que sigue, no sé, pero ahí estaremos en contacto. Espero otra vez poder volver a estar juntos. El día sería bueno sacar la fecha y empezar a anunciar la fecha. A ver si salimos el 17 de noviembre. Creo que la fecha sería el 21 de noviembre. ¿Cómo estamos? El 21 de noviembre, así es. El 21 de noviembre nuestra meta es poder volver a reunirnos. Creo que nos vamos a reunir otra vez en el patio afuera. Y creo que vamos a ver si en la mañana seguimos con una grabación nomás para ese domingo. Y en la tarde volvemos a reunirnos a las 18:30. Creo que esa va a ser la idea, pero ahí estaremos en contacto. Y después de eso, volver al horario que teníamos antes, de una reunión en la mañana y otra en la tarde. Pero veremos cómo es que van las cosas. Bien puede ser que con la subida de los casos COVID nos bajan de fase y se nos complica el tema. Pero veremos qué hacer y cómo hacerlo con el tiempo que tenemos. Espero, mi meta sigue siendo poder empezar la construcción del templo en febrero. Para lograr ese fin, creo que tenemos que tener la propiedad, por lo menos la escritura firmada, más tardar en diciembre. Con la escritura firmada, aún si no nos han entregado la propiedad, creo que podríamos empezar a hablar con un arquitecto o ingeniero, como es que sea, para que nos visite el terreno y nos haga los planos específicos para lo que queremos construir. Así en enero estaremos cotizando con algunos maestros para ver quién nos puede ayudar a supervisar y cuánto más o menos nos van a costar los materiales, cuánto vamos a pagar al maestro en mano de obra, y así tal vez en febrero poder organizarnos los varones para poder construir. Para construir se requiere dinero, se requiere plata. Entonces otra vez vuelvo a la idea de que cada uno deberíamos estar orando. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros participemos? Entendemos el principio de dar del Nuevo Testamento es cada uno dé como propuso en su corazón. Dios pone en mi corazón lo que yo debo dar, lo que yo debo hacer para poder participar en esto. La idea será, mientras nos reunimos en noviembre y diciembre en persona, que podemos traer lo que hemos atesorado durante estos meses que no hemos podido reunirnos, y así al fin de año poder contar todo lo que hay. Y en enero tomar una ofrenda especial, una ofrenda adicional, donde claro, algunos vamos a sacrificar algunas cosas, algunos proyectos que teníamos planeado para la casa o lo que sea, para poder construir este templo. Para eso se requiere primero la ayuda de Dios, pero requiere la participación de todos. Entonces espero que todos podamos ser parte. Y una vez teniendo el templo, wow, muchos planes que tenemos en el futuro los vamos a comentar, pero luego tendremos la posibilidad de tener una reunión de jóvenes, tener una reunión de damas, tener un espacio para tal vez un instituto bíblico para poder enseñar algunas cosas, materias más profundas para los que quieren estudiar eso. Podremos tener más posibilidades en cuanto a horarios de reuniones, y muchas posibilidades nos quedan para poder mejor alcanzar a nuestra comuna con el Evangelio. Pero para eso hay mucho que tiene que suceder, y para eso dependemos del Señor. Pero Dios también a veces, ¿cómo decirlo?, está esperando nuestra obediencia. Si yo puedo ayudarles entre semanas, si hay alguna duda, alguna consulta, algún consejo que puedo partir, es mi deseo, es mi privilegio.
Este domingo, cuando me están escuchando, estamos en Carolina del Sur, South Carolina se dice. Luego viajamos a Florida. Estamos básicamente este domingo en el Océano Atlántico. Y luego el domingo que viene estaremos básicamente en el deseo del Golfo de México. El océano del Golfo de México, no sé cómo se dice en español. Y de ahí casi terminamos nuestros viajes. Nos quedaría un viaje a mí, un viaje de 6 horas ida y 6 horas de vuelta para ir a 2 iglesias en Georgia, pero voy a dejar a la familia con la familia para que puedan disfrutar del poco tiempo que nos queda acá. Queda menos. Estoy encantado, estaré muy gozoso de volver a verles pronto. Gracias otra vez por su participación, de verdad es ánimo para mí. Que Dios les cuide. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de 2 filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en 1 minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.